Se dice que a lo largo de los últimos 20 años son 4 millones de hectáreas que pasaron de ser bosque seco, palmares, bosques de cualquier naturaleza a espacios de desmonte, es decir, potreros de estancias. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. Si hablamos del desarrollo del Chaco, no podemos dejar de hablar del desarrollo urbanístico de la región occidental, así como la relación que existe entre sus comunidades y las características del entorno. Kevin Gutz, geógrafo y especialista en desarrollo territorial y estudios urbanos, viene estudiando hace años la dinámica social del Chaco y hoy nos responde. Kevin, bienvenido a este podcast de Chaco Vivo. Muchas gracias, es un placer. Quiero, para arrancar, para romper el hielo, hacerte la pregunta de cuando yo digo Chaco, ¿qué es lo que te viene a vos a la cabeza? Un espacio poco conocido, poco comprendido y sobre todo con muchos mitos y muchas perspectivas que hay que superar. Eso me viene a la mente. Una oportunidad de desarrollo, entonces. No sé si una oportunidad de desarrollo, pero quizás una oportunidad de guardar las cosas un poco como están, más que querer modificarlas. Pero eso es una perspectiva compleja que hay que debatir justamente. ¿Cuál es el estado actual justamente del desarrollo urbanístico en el Chaco? En el Chaco es complicado hablar de desarrollo urbanístico. Habría que definir qué es lo urbano, qué es lo urbanístico y qué es en el Chaco en realidad el modelo o la modalidad de ocupación del espacio. ¿Dónde está la población en el Chaco y dónde podríamos considerar que hay ciudades y que podríamos hablar de lo urbano en el Chaco cuando en realidad en el imaginario colectivo el Chaco es eminentemente un espacio rural, un espacio periférico, un espacio con muy bajas densidades? A menudo creemos que el Chaco está prácticamente despoblado, que no hay gente, sí, que es un espacio con muy baja densidad. Entonces, por consiguiente, es como que postergamos la reflexión del Chaco porque creemos justamente que es, como decían algunos investigadores, un espacio reserva que se abre justamente a diferentes perspectivas: desarrollo, transformación, conservación. Todos los ideales y todos los proyectos y todos los sueños son buenos para el Chaco, pero en realidad habría que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que conviene para nuestra sociedad, para el Chaco, para los habitantes del Chaco que realmente están allí, son numerosos, y para el futuro del planeta también. Podemos hablar de algunas ciudades o asentamientos, digamos, ¿verdad?, que están creciendo en el Chaco. Absolutamente. En el Chaco primeramente tendríamos que hablar de los primeros pobladores, de los primeros habitantes del Chaco, que son las comunidades indígenas, que son numerosas, diversas, muy ricas en términos de diversidad cultural, idiomática, de visiones del mundo. Y también tenemos la población que fue ocupando el Chaco desde la colonización, que fue escasa, y sobre todo la población que fue ocupando el Chaco a partir del siglo XX, es decir, la población del Estado paraguayo, y sobre todo una población que en principio era militar y que de alguna manera dibujó o construyó un entramado que no sé si podríamos llamar urbano, pero un entramado de poblados, de fortines, podríamos decir, a inicio del siglo XX, y progresivamente de espacios, de pequeños núcleos que podríamos caracterizar de espacios militares muy escuetos en términos de superficie. También podríamos hablar de otro tipo de ocupación del espacio, que son los espacios ribereños del Chaco, las antiguas tanineras, las antiguas grandes propiedades de capital privado que estaban allí en la ribera del río Paraguay y que iban ocupando esos pequeños puertos, pequeños o más o menos grandes, a lo largo del siglo XX sobre todo. Y después tenemos las colonias menonitas que fueron llegando, instalándose y modificando el medio en el que evolucionaron en el Chaco Central. También podemos hablar de experiencias de colonización de finales del siglo XIX. Hay una en particular que es bien conocido, que es la Nueva Burdeos, que es hoy actualmente la Villa Ayes, ¿verdad? Sí. Más en el Chaco húmedo cercano a Asunción. Es decir, que hay diferentes modelos, diferentes culturas, poblamientos que imprimieron modalidades de ocupación del espacio distintas y sobre todo en lugares diferenciados del Chaco. Hoy en día, ¿cuáles son
esos núcleos que podríamos decir, atención, hay pequeñas ciudades que están creciendo en el Chaco. Bueno, naturalmente lo primero que nos viene a la mente son las ciudades del Chaco Central. Filadelfia, Loma Plata, Neuland o Neu-Albstadt, Mariscal Estigarribia, podemos hablar de Irala Fernández también de alguna manera, podemos hablar también de otras ciudades que están más cerca a nosotros los asuncenos, vamos a decir así, que son Villa Ayes, que son Benjamín Acebal, Nanagua, el nuevo municipio de Nueva Asunción, pero también podemos hablar de otras ciudades cuyo destino no conocemos muy bien, el futuro cercano de estas ciudades, a saber Fuerte Olimpo, Bahía Negra, por ejemplo podemos hablar de Puerto Pinasco, podemos hablar también de Puerto Casado, podemos hablar también de una ciudad de la que se habla muchísimo, que es Carmelo Peralta, que está ahí en el cruce del puente y la nueva ruta bioceánica. Hay que recordar que actualmente tenemos los resultados a la vista del nuevo censo de población y viviendas del 2022 que arroja cifras muy interesantes para comprender no solamente la población del Chaco, que yo les puedo preguntar hoy en día si tienen una idea de cuál es la población total del Chaco, sino que muestra también dónde está la población del Chaco, en qué medida está o no aglutinada en centros que podríamos mal o bien calificar de urbanos, en qué medida está aglutinada en otros centros que hoy para la mirada político-administrativa nacional no son ciudades, pero al fin y al cabo son espacios aglomerados, pero que en la mirada del país, del Estado, son espacios rurales. Me refiero a un montón de comunidades indígenas, me refiero también a ciudades, por ejemplo, como Neuland, que hace un poco más de un año era un espacio rural, pero es una ciudad de más de 5.000 habitantes. Hoy en día se generó el municipio de Boquerón y Neuland es la capital, el asiento administrativo del municipio de Boquerón, por consiguiente se convirtió en una ciudad. Pero hay que recordarlo, el Chaco hasta inicios del siglo XXI, el Chaco Central, aquel único Chaco que vemos más allá de Villa Ayes, es decir, las ciudades de Filadelfia, de Loma Plata y de Neuland, eran objetos territoriales no identificados, no conocidos, porque no eran el asiento de una municipalidad, por consiguiente no eran un espacio urbano propiamente dicho, eran aglomerados rurales en el espacio chaqueño que no eran considerados como tal, porque en el Estado paraguayo tenemos una mirada muy dicotómica entre lo que es urbano y lo que es rural. Es urbano en Paraguay todo aquel espacio mínimamente aglomerado que es asiento de una municipalidad y todo el resto es rural por defecto. Por consiguiente, imagínense en el Chaco la dificultad con este tipo de definiciones que tenemos para percibir, para interpretar otros tipos de poblamientos que, ¿por qué no? A pesar de las muy frágiles densidades poblacionales, ¿por qué no? Podrían ser también urbanas o microurbanas y albergar un espíritu o una perspectiva urbana, no en el sentido de la modernidad solamente, sino en el sentido de la concentración de ciertos servicios, educación, salud, infraestructuras, equipamientos. En el Chaco esa perspectiva es más que importante porque de eso se trata también, hablar de la población y los servicios que tienen a disposición. ¿Cómo o cuáles, mejor dicho, podemos decir que son, porque hasta hoy en día existen estos desafíos para poder pensar o para pensar en términos de desarrollo, ¿verdad? Urbanístico? ¿Cuáles son los desafíos con los que se enfrenta el Chaco hoy? Yo diría que el principal desafío del Chaco a futuro es pensarse a sí mismo a través de un entramado, y discúlpeme la palabra, un entramado urbano, que puede ser un entramado microurbano que puede estar compuesto por centros de muy baja relevancia poblacional, pero que permitan concentrar una cierta oferta mínima de servicios, de educación, de salud. Ustedes saben que en Paraguay el Estado, no solamente este gobierno, sino los sucesivos gobiernos del Estado Nacional, no han tenido una reflexión sobre cómo podemos pensarnos espacialmente, territorialmente, a la hora de equipar, de ocupar, de transformar y de acondicionar el territorio en el que vivimos. En la región oriental nos hemos equivocado mucho, hemos tenido una política de dispersión de los servicios, ya sea de educación, de salud, de tanques de agua, ya sea también de infraestructura. Esa misma perspectiva el Estado la reproduce en el Chaco, y en el Chaco a condiciones extremas, soluciones y planteamientos extremos o cuanto menos específicos y adaptados. En el Chaco no tenemos
si no la tenemos en la región oriental, esta perspectiva, la tenemos mucho menos en el Chaco. El gran desafío en el Chaco es empezar a pensar, en mi opinión, una suerte de entramado microurbano para saber un poco cómo podríamos distribuir los servicios de manera más adecuada. Quiero trascender una mirada que sería un poco instrumental de cómo distribuir los servicios, pero en el Chaco tenemos un sinfín de comunidades indígenas que no tienen suficientes equipamientos, no tienen suficientes servicios. El Estado, finalmente, en una región muy poco densamente poblada, con mucha dispersión geográfica, finalmente termina dispersando también una cantidad de servicios y finalmente aquellas economías de escala que justamente hay que tratar de encontrar a través de los servicios, no de la economía propiamente, se deben encontrar en el Chaco. Hoy en día en el Chaco tenemos que mencionarlo. 210.000 habitantes en total, una región que es 60% de la superficie nacional. Ustedes saben que el Paraguay es un país de 406.000 kilómetros cuadrados. El Chaco tiene, grosso modo, 240.000 kilómetros cuadrados. Entonces, un poco más de la mitad de la superficie nacional es el Chaco. Pero al mismo tiempo, la población, estos 210.000 habitantes en total, representa más o menos 3% de la población nacional, que según el censo del 2022 arroja una cifra de 6.109.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de 200.000 habitantes. Pero atención, no hay que equivocarse. El Chaco es un espacio poblado, solamente que relativamente en comparación con la región oriental estamos muy acostumbrados a compararlo y a ponerlo en perspectiva con la región oriental. Tenemos que recordar que el Chaco tiene su población, tiene 210.000 habitantes el Chaco. Y este Chaco, cierto, está inserto en un gran Chaco americano. El Chaco paraguayo es 25% del gran Chaco americano que abarca territorios de Bolivia, de Argentina sobre todo. Y es 25% del gran Chaco americano. Cierto, el Chaco paraguayo es el espacio menos densamente poblado de todo el gran Chaco americano. Pero al fin y al cabo son 200.000 habitantes, son muchas personas. De estos 200.000 habitantes estamos hablando de quizás 65.000 habitantes originarios de poblaciones indígenas. Y estamos hablando también de qué espacios que nuclean. Bueno, podemos mencionar a Villa Ayes, unos 30.000 habitantes aproximadamente. Podemos hablar de Benjamín Acebal, que si bien recuerdo las cifras que son bien fresquitas, me perdonarán los errores de cifras, pero creo que estamos en torno a los 10.000 habitantes. En Filadelfia, ciudad de la que se habla mucho, estamos en 15.000 habitantes. Imagínense una ciudad que no estaba en los radares del Estado Nacional hasta hace 20 años como ciudad. Loma Plata, más de 10.000 habitantes. Neuland, 5.000 habitantes. Mariscal Estigarribia, el centro neurálgico de ese Chaco que fue pensado bajo la dictadura, el centro de la encrucijada de los caminos que se preveían en el Chaco. Ese Mariscal Estigarribia finalmente termina siendo el menos poblado, 4.500 habitantes. Bahía Negra, 709 habitantes, si bien recuerdo la cifra. Fuerte Olimpo, creo que estamos en torno a 2.000. Carmelo Peralta, que los actores de la cooperación internacional ven como el polo, el núcleo que va a crecer gracias a la ruta. Estamos también en torno a los 2.000 habitantes, pero atención, estas ciudades no son solamente miles de habitantes, son una diversidad de personas, de culturas, de idiomas, de perspectivas, de visiones del mundo. Las ciudades del Chaco Central, sobre todo, no solamente están habitadas por hijos de colonos menonitas, sino también con personas que son originarias de la región oriental, cada vez más, sobre todo del departamento de Concepción, del municipio de Orqueta, de Belén, todo el espacio concepcionero, sobre todo, pero no solamente, también departamento de San Pedro, y también comunidades indígenas. Entonces, que todos, digamos, tratan de hacer ciudad. Podemos hablar de una suerte de coexistencia más que cohabitación, aunque la cohabitación existe también. Estas ciudades tienen el desafío de hacer ciudad a través del desafío de hacer sociedad también. Entonces, ya lo vieron, 210.000 habitantes, 65.000 habitantes indígenas, algunos rurales, algunos urbanos y pequeños poblados muy dispersos. Y algunos de ellos importantes, 15.000 habitantes en Filadelfia, 11.000 o un poco más habitantes en Loma Plata, 5.000 en Neuland, 30.000 en Villa Ayes, que nos queda cerca. Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, es relativo. Relativo. En el centro de la región oriental, una ciudad, por ejemplo, como Curuguatí o como Santaní, tiene ese peso poblacional. Son ciudades importantes las que se están configurando en el Chaco. Y atención, hay otras pequeñas ciudades que por ahí no estamos percibiendo porque no están en el radar de lo urbano y de lo rural, que tienen vocación a ser microurbes o micropueblos o microespacios rurales, como queramos llamarles, pero que quizás tengan vocación de recibir infraestructura, servicios de salud, de educación, adaptados
a las necesidades de una región y de un territorio de baja densidad, donde las distancias son muy grandes y donde los medios que tenemos que poner a disposición deben ser específicos. Las condiciones climáticas, ¿cómo podemos decir que afectan geográficamente a esta urbanización? Condiciones, cuando hablamos de condiciones, tenemos que recordar que estas condiciones son dinámicas. No son las que son en un tiempo T, pero son muy variables en el espacio y en el tiempo. Es preocupante la perspectiva, a mi modo de entender, del Chaco a futuro. Estamos hablando para el horizonte 2030 de un aumento considerable de la temperatura media en el Chaco, ni que hablar para el horizonte 2100. Muchos habrán visto en el WhatsApp aquel mapa con el foco rojo ahí en Paraguay, en el Chaco. ¿Qué va a pasar en el Chaco? ¿Cuál va a ser la media de aumento de la temperatura en el Chaco? ¿Y en qué medida el Chaco va a ser un espacio habitable en el horizonte de unas décadas en un futuro más o menos próximo? Es una pregunta, creo yo, muy válida que tenemos que hacernos, que no tenemos que tener miedo de plantear, no tenemos que eludir esa pregunta. ¿Acaso el Chaco va a poder seguir siendo un espacio habitable? ¿Verdad? Podemos hablar a veces de, incluso en algunas regiones específicas del Chaco, de desertificación. Podemos hablar también de erosión. Ustedes saben que el cambio de uso del suelo, la deforestación que hay que asumir como tal en el Chaco, ha sido considerable a lo largo de los últimos años. Tampoco hay que eludir esa pregunta y tampoco hay que eludir la pregunta de saber cuáles son las perspectivas en cuanto a cómo vamos a acondicionar o cómo vamos a seguir acondicionando, transformando, ocupando, modificando el espacio que constituye hoy el Chaco a futuro. Se dice que a lo largo de los últimos 20 años son 4 millones de hectáreas que pasaron de ser bosque seco, palmares, bosques de cualquier naturaleza a espacios de desmonte, es decir, potreros de estancias o espacios de cultivo para la agricultura. 4 millones de hectáreas es mucho. Si bien recuerdo y si mis cifras son buenas, son 40.000 kilómetros cuadrados. 40.000 kilómetros cuadrados, dijimos hace unos minutos que el Paraguay tenía 406.000 kilómetros cuadrados. 40.000 kilómetros cuadrados es 10% de la superficie nacional. Y se menciona también que por lo menos en los últimos años es lo que se mencionaba desde el Estado, que las perspectivas de crecimiento son iguales, 4 millones de hectáreas de futuro. Lógicamente, entre tanto, hubo el conflicto de Ucrania, hubo un montón de elementos geopolíticos que modificaron la tendencia. Sí. Las perspectivas hoy en día no son para nada las mismas, por lo menos en lo inmediato. Sí. Se preveía que en Paraguay en 2014 habían 14 millones de cabezas de ganado vacuno. Se quería llegar a las 18 millones de cabezas, si no me equivoco, en el horizonte 2025 o algo por el estilo. Hoy en día estamos en 13 millones 500, 13 millones 300, según los datos de Senaxa. Entonces estamos en una retracción del hato ganadero, cosa que también se va a manifestar a través de cómo transformamos el espacio para brindar nuevos espacios o superficies para la producción ganadera. Entonces hoy en día un productor me escucharía decir esto y diría, atención, el contexto se modificó, Kevin. Sí, ciertamente, pero en cualquier momento se vuelve a modificar. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el proyecto? ¿Acaso esta retracción que vivimos actualmente no es la ocasión de parar un poco la pelota y de pensar el Chaco? ¿Cómo se tiene que transformar el Chaco? ¿Para quién se tiene que transformar? ¿Cómo pretendemos transformarlo también? Y cómo pensamos en el cambio climático también, que va a afectar en gran medida las condiciones de vida en el Chaco. Y condiciones climáticas no solamente la temperatura y el clima, sino también los suelos, la erosión, los recursos hídricos, pero también los incendios, todo lo que conlleva esta mirada simplista de simplemente cuánto va a aumentar la temperatura, va a ser calor, va a ser frío, ¿dónde va a llover? ¿Cuánto va a llover? ¿En qué medida vamos a erosionar los suelos? ¿En qué medida vamos a recargar o poder recargar las napas freáticas, los acuíferos que están en el Chaco? En el Chaco no hay que olvidarlo. Yo siempre recuerdo este mapa de Fontana de 1885 que nos mostraba el inmenso loteamiento del Chaco. Así en 2D, como un tablero de ajedrez, cortábamos el Chaco en lotes inmensos, generalmente de entre 3.000 y 5.000 hectáreas. Ese tablero de ajedrez no es para nada coincidente con las realidades físicas del agua, de la erosión, de los vientos, de los tipos de suelo, de los tipos de vegetación. El Chaco exige una mirada que vaya mucho más allá y para eso tenemos que pensar cuáles son las herramientas que tenemos a disposición para tratar de acondicionar este Chaco de la mejor manera posible, respetando los habitantes que están en el Chaco. Les invito a pensar de la siguiente manera también. Es legítimo pensar en
deforestar el Chaco en una magnitud de 4 millones de hectáreas a futuro, sean 4, sean 3, sean 2, es legítimo a una velocidad inaudita de modificar los ecosistemas en el Chaco en tan poco tiempo. No solamente tenemos que pensar en términos de superficie, de conservación o de producción, tenemos que pensar también en términos de momentos, de velocidad del proceso. Imagínense en el periodo del Antropoceno. Hago la pregunta, ¿no estaríamos hablando o nuestros nietos, nuestros hijos no podrían acusarnos de ecocidio? Uh-huh. Es una pregunta que es fuerte, que es provocadora, que es polémica, pero creo que no hay que tener miedo de afrontarla y de asumirla. En el caso de que se dé este desarrollo urbanístico, estamos hablando del Chaco, ¿cuál podría ser el impacto en lo que es la cultura y la identidad de las comunidades que existen, como estamos hablando en el Chaco? Cuando hablamos de desarrollo urbanístico, como siempre, hay que tener cuidado en lo que llamamos urbanístico o urbano, ¿verdad? Uh-huh. Voy a tratar de responder en dos tiempos. Primeramente, a través de la población, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo urbanístico en el Chaco, tenemos que pensar, esos 210.000 habitantes que hoy existen en el Chaco, ¿dónde están? ¿Cómo viven? ¿En qué comunidades? ¿En qué pueblos? ¿En qué ciudades? ¿En qué puertos? ¿En qué espacios de colonización antigua, como San Alfredo, como Luque Occidental, como Carmelo Peralta, que era una colonia del IDR? Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Cómo respetamos las condiciones de vida existentes de esos pueblos? Al mismo tiempo tenemos que pensar en una comunidad indígena, como por ejemplo Puerto Esperanza en el sur de Bahía Negra, o una comunidad indígena como Laguna Macareti en el sureste de Mariscal Estigarribia. Estas comunidades indígenas, ¿qué son? ¿Son pequeños pueblos? ¿Están en espacios aglomerados? Al contrario, ¿son espacios dispersos? Un poco los dos. Pero también su espacio, el espacio en el que viven, es mucho más amplio que la propia aglomeración propiamente urbana de aglomeración de casas y de equipamiento. Uh-huh. Es un espacio natural en el que desde décadas, desde siglos, están acostumbrados a vivir y a desplazarse, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de los pueblos originarios del Chaco son nómadas o seminómadas, ¿verdad? Entonces hay que pensar también en eso, en esa perspectiva. Trascender lo propiamente urbano o microurbano y comprender el medio, el espacio mucho más amplio en el que podrían desplazarse estos habitantes y el medio en el que evolucionan, en el que viven. ¿Cómo hacer para no alterar sus condiciones de vida? Primeramente, acondicionar sus lugares aglomerados de vida. Llevar escuelas, llevar centros de salud con el respeto debido a la cultura de las comunidades indígenas en particular, pero de los pueblos en general, y también respetar el medio de vida en el que viven. Si es que pensamos solamente en acondicionar su espacio aglomerado de vida y no pensamos en precautelar o acondicionar debidamente el espacio más amplio en el que evolucionan, eso no tendría sentido. En segunda instancia, tenemos que pensar también en justamente este aspecto de acondicionar el medio chaqueño, más allá de los espacios más o menos aglomerados. En el Chaco hay 6 millones de cabezas de ganado vacuno, es decir, la misma cantidad de habitantes que hay en todo el país de seres humanos, ¿verdad? Entonces, en la medida que vaya aumentando este hato ganadero del Chaco, ¿cómo hacemos para acondicionar el desarrollo urbanístico o del inmenso loteamiento que representa el Chaco? ¿Dónde abrimos potreros? ¿Dónde no conviene abrir potreros? ¿Dónde conviene preservar la naturaleza como está, ¿verdad? O atenderla y no alterarla demasiado. Creo que es fundamental, es trascendental superar una perspectiva a la parcela. Uh-huh. No podemos seguir pensando parcela por parcela en el Chaco. Es un despropósito. Es pensar las realidades del Chaco de manera compartimentada y sin pensar el desarrollo del Chaco en su conjunto. Si cada productor, si cada propietario dice, yo en mi parcela puedo deforestar o cambiar el uso del suelo a altura de 75% de mi superficie porque tengo que mantener 25% de reserva legal de bosque, o si estoy en la reserva de la biosfera del Chaco, tengo que mantener 50% más las cortinas de mis potreros. Uh-huh. Si todo el mundo piensa de esa manera, el Chaco avanza decididamente hacia un escenario de fragmentación absoluta de los espacios, de los ecosistemas, de los bosques, de las sabanas, de los palmares, de los bosques secos, de todos los ecosistemas tan diversos como existen en el Chaco. En el Chaco existen también cauces hídricos, más o menos permanentes, semipermanentes, paleocauces. Ustedes saben, cuando loteamos un espacio urbano acá en los alrededores de Asunción y justo hay un arroyo,
Sí. Es un problema porque se inunda, es un problema porque los caminos no son muy fáciles de acondicionar donde pasa el arroyo. En el Chaco es la misma cosa. En el Chaco, el paso de un paleocauce, el paso de un regosol o de un espacio de suelo arenoso en un mar de suelo arcilloso donde la vegetación de espartillares, por ejemplo, es mucho más diversa, rica y distinta a la vegetación de bosque seco que hay en los alrededores, eso tiene que ser tenido en cuenta. No puedo yo pensar en mi parcela cuadrada y decir, no, me conviene, mis potreros son cuadrados, entonces yo mantengo un cuadrado de bosque. Tengo que pensar en dónde tengo que mantener en el seno de mi parcela mi espacio natural. Y al mismo tiempo tengo que decir, ¿dónde en el Chaco conviene preservar más? ¿En los espacios de lubisoles y de cambisoles del Chaco central y del noreste del Chaco, o en los espacios arenosos del noreste donde justamente tenemos mayor riesgos de erosión? Si es que desmontamos esas zonas al ser espacios de suelos arenosos. ¿Qué pasa en un suelo arenoso mucho menos estable? Se erosiona mucho más rápido. Al mismo tiempo, los suelos arenosos son espacios de recarga de los acuíferos. En el Chaco podemos hablar del acuífero de Urendá. Hay muchos acuíferos y hay especialistas mucho más calificados que yo para hablar tanto de vegetación como de recursos hídricos. Pero en el Chaco una gran preocupación es saber cómo mantenemos los recursos hídricos a futuro, subterráneos y superficiales. Yo he visto y puedo atestiguar en numerosas estancias en el Chaco tanques de agua. No solamente vi tajamares, no solamente vi tajamares donde colectamos el agua de lluvia, sino que vi también pozos donde extraíamos de 10.000 a 10.000 litros de agua por hora en el Chaco. Entonces, ¿cómo se recargan las napas freáticas y los acuíferos que hay en el Chaco? Aquí en Asunción hablamos mucho del acuífero Patiño, en Paraguay hablamos mucho del acuífero, de la reserva de agua subterránea que existe en nuestro país. En el Chaco también hay reservas. ¿En qué medida se regeneran? ¿En qué medida no? El Chaco exige ser pensado, ser planificado, ser proyectado a futuro con la perspectiva clara que ese desarrollo urbanístico del loteamiento, me atrevo a utilizar un poco esa caricatura del loteamiento urbano en el inmenso Chaco, sí, tiene que ser pensada. No podemos aplicar las mismas reglas a las mismas parcelas, no podemos aplicar las mismas reglas a todas las ecorregiones. Debemos pensar ciertamente un marco diferenciado para que en este periodo del antropoceno nuestros nietos, nuestros hijos no nos juzguen demasiado, porque lo que está pasando seguramente nos va a exponer a ello. ¿Viste que si existe algún tipo de resistencia? Porque si bien hay que tomar, vos decías, en cuenta demasiadas cosas, demasiadas aristas para pensar en un desarrollo urbanístico o un desarrollo urbano o microurbano, de alguna manera se está haciendo, ¿verdad? Porque, como decías vos, también existe vida en el Chaco, más allá de la gente que está, las personas que viven ahí. Hay muchas empresas que están también, obviamente, produciendo en el Chaco y se tienen que adaptar, respetando la naturaleza, respetando a las personas, a los locales, ¿verdad? Pero podés hablar si existe algún tipo de resistencia, y si viene alguno y dice, no, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto sin respetar, o la gente, o los que, digamos, los que van al Chaco se adaptan y respetan. ¿Cuál es la situación? La perspectiva es muy compleja de atender, porque tenemos que considerar que hay diferentes tipos de diferentes posiciones, miradas antagónicas, intereses antagónicos y diferenciados. Lógicamente, podemos tener la perspectiva de decir, en Paraguay existe una ley ambiental vigente que se respeta, y en definitiva muchos son los productores que respetan las reglas del juego. Pero tenemos que ir más allá. Hay algunos que no las respetan en absoluto. Hay otros, que creo que son quizás la mayoría, que la respetan. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos contentarnos del estado actual de las cosas? ¿Podemos contentarnos de la reglamentación vigente? ¿Acaso no tenemos que discutir, dialogar cómo la reglamentación vigente, las reglas del juego, y esto no es un juego, por eso quiero insistir y quiero contradecirme a mí mismo, esto no es un juego, estas reglas, este marco que imponemos al desarrollo y a la perspectiva futura del Chaco, ya sea para las microurbes, ya sea para los lotes inmensos de loteamiento chaqueño, tenemos que cuestionarlas. No podemos tener, pero esto es una perspectiva personal y también de mi equipo de trabajo, que por cierto no presenté, que es ISME, con quien trabajamos mucho en el Chaco, es la de pensar que tenemos que tener una mirada adaptada, diversificada para el Chaco, porque el Chaco no es un espacio homogéneo.
El Chaco es un espacio heterogéneo, muy complejo, y las reglas tienen que ser diferenciadas en función al contexto, ¿verdad? ¿Cómo se puede fomentar un equilibrio entre ese desarrollo económico y la conservación ambiental en el Chaco? En definitiva, una vez más, la palabra equilibrio tiene que hacernos dudar. El equilibrio es algo muy relativo, equilibrio para algunos, pero quizás no para otros. Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy importante. Equilibrio para ustedes es, por ejemplo, que a lo largo de las próximas décadas volvamos a deforestar 4 millones de hectáreas porque estamos en las de la ley, porque se puede, porque según la reglamentación se puede, en el espacio de 10 o 20 años. ¿Es acaso un equilibrio porque decimos que en una parte de las parcelas conservamos el 25% y de eso nos contentamos? O si estamos en la reserva de la biosfera del Chaco, conservamos la mitad de la parcela, entonces nos contentamos. ¿Acaso no podemos permitirnos también de decir, eso es correcto, es bueno para el futuro? ¿Acaso no tendríamos que imponer condiciones? ¿Acaso no tenemos que pensar en otra política de áreas silvestres protegidas? ¿Acaso la verdadera política del Estado no debe ser comprar tierras y conservarlas? ¿Acaso no podemos pensar más allá del cuadrado y de las parcelas que son cuadradas y que son rectangulares? En otra manera de pensar el Chaco, yo creo que no hay que cansarse de pensar otras perspectivas. Y sé que al Estado paraguayo le cuesta también, por falta de recursos, de oportunidades, en ese espacio periférico que es el Chaco, de aplicar medidas, y se han hecho avances considerables en ese sentido del Infona, del MADE, hay que decirlo. Muchos productores intentan de jugar el juego, que no es un juego, de respetar la reglamentación vigente, pero no podemos contentarnos de eso. Hay comunidades indígenas en el Chaco. Si es que avanzamos en esta perspectiva de deforestemos todos en las de la ley, y ese es un panorama alentador y optimista. ¿Y qué hay de la fragmentación de los ecosistemas? ¿Qué hay de los espacios de vida de las comunidades indígenas? ¿Acaso no tenemos que pensar primeramente en legalizar las tierras de las comunidades indígenas para que éstas vivan de manera mucho más sana, mucho más tranquila que lo hacen hoy en día, siempre amenazadas con que un productor entre a deforestar un espacio que les corresponde, pero justamente porque el lote no está bien delimitado, porque el título esto, aquello, porque el INDI no validó, porque el IBR aquello? Entonces no podemos decirnos la prioridad es centrarnos en los habitantes originarios del Chaco, mejorar sus condiciones de vida, garantizar que esos espacios que son de ellos y que son absolutamente irrisorios con respecto a lo que tenían en el pasado. ¿Acaso no tenemos que pensar una política también para ellos? ¿Por qué siempre pensamos conservación, producción? ¿Por qué no pensamos acondicionar los espacios de vida de las personas que viven allí desde hace décadas y que maltratamos hace siglos? ¿Acaso no podemos pensar también en más allá del cuadrado de las comunidades indígenas, decir cómo aseguramos corredores ecológicos para que ellos se desplacen, para que los ecosistemas sigan funcionando y lleguen en los espacios donde ellos viven? El Chaco nos ofrece diferentes temas de debate que no podemos eludir y hay que salir del cuadrado. No podemos pensar solamente en términos conservación, producción. Tenemos que pensar en la gente. ¿Qué necesita la gente? Un entramado de microcentralidades urbanas para el Chaco, una política de llegada con infraestructura, no solamente la bioceánica que corta el Chaco en dos y sus dinámicas hídricas también, que por cierto están bastante alteradas por esa ruta. ¿Por qué no podemos pensar en una red vial para la gente en el Chaco? ¿Por qué no podemos pensar en un modelo de distribución de escuelas, de servicios de salud, de espacios que sean adaptados para el Chaco? Cada puesto de salud para comunidades de baja densidad no pueden ser los mismos que en la región oriental. Tienen que ser mini hospitales distritales en lugares estratégicamente seleccionados. ¿Por qué no pensamos en transporte público también para el Chaco? ¿Por qué no pensamos en acondicionar los pocos caminos que llegarían a estos puntos donde concentraríamos los servicios? Ese tipo de reflexiones no las estamos teniendo en nuestro país. No estamos pensando en la gente en ese sentido y creo que es un imperativo en las próximas décadas. Pensar el medio, pensar los espacios de vida para el Chaco y anticipar los retos del futuro en ese sentido. ¿Por qué te parece que es importante fomentar la discusión sobre el Chaco y su desarrollo? Creo que es clave, porque el Chaco, como decíamos al inicio de este intercambio, es un espacio reserva, y al ser un espacio de reserva pareciera ahí que está destinado a ser desarrollado de la misma manera que la región oriental, ¿verdad? Es un espacio reserva, como que cuando terminemos con el asunto de la región oriental está la reserva y nos ocupamos de la El Chaco no puede ser un espacio reserva, no puede ser un espacio secundario en ese sentido. El Chaco tiene que ser pensado. Y en ese sentido el Chaco es
lo recuerdo, voy a utilizar términos un poco geopolíticos, pero es 60% del territorio nacional. Es la segunda reserva forestal después del Amazonas en América Latina. Es un espacio donde hay ecosistemas absolutamente frágiles, únicos en el mundo. Es un espacio que culturalmente, paisajísticamente, es un espacio que hace soñar, que es lindo, que es encantador. Quiero decir que yo soy paraguayo gracias al Chaco. Mi abuelo compró tierra en la década del 80, venía desde Francia con sus sueños, su visión como extranjero del Chaco. Y el Chaco tiene un valor simbólico, afectivo, para mí, que soy un urbano, blanco, asunceno, pero tiene sobre todo mucho valor para las comunidades indígenas, sus habitantes, las personas que viven allí. El Chaco no puede ser postergado y no puede estar dejado en manos de una reflexión básica, superficial de conservación-producción. El Chaco tiene que ser pensado también, como ya lo decía, los espacios de vida para las personas, el entramado lo llamo así de manera un poco improvisada, entramado de microcentralidades para atender a la gente con servicios, infraestructuras que vayan más allá de lo geopolítico de conectar el Atlántico con el Pacífico. Pensemos en la gente que vive en el Chaco antes que nada, ¿verdad? Y pensar otros modelos también agropecuarios. Hace poco vi experiencias absolutamente inspiradoras sobre cómo el Chaco también es un espacio para la agricultura. No solamente para la soja, donde estamos plantando aparentemente, si mis cifras son buenas, 90.000 hectáreas y proyectamos plantar 150.000. No solamente para el maíz transgénico, sino también para productos de horticultura, para la gente que vive en el Chaco, en la zona de Pozo Hondo, Infante Rivarola, Mayor La Gerenza, San Alfredo, Bahía Negra, Mariscal Estigarribia, las comunidades indígenas de Santa Teresita, estos espacios poblados, pensar también cómo podemos hacer para pensar sistemas de huertas, y no estoy soñando, son cosas, experiencias que vi en la municipalidad de Mariscal Estigarribia, que aprovecho para saludar porque había visto experiencias realmente inspiradoras en ese sentido, intentos de hacer agricultura, hacer pequeña agricultura, hacer producción de hortalizas también en los espacios de vida y asegurar que no solamente esta producción pueda servir al autoconsumo, sino también que pueda servir para la comercialización, si es que nos animamos a soñar. Hay productos en el Chaco que son únicos, podemos pensar en la miel de abeja, podemos pensar en la harina de algarrobo, podemos pensar en un montón de productos que son únicos del Chaco y que deberían ser inspiradores también sobre nuestra manera de consumir, sobre los productos que son originarios, únicos del Chaco y que hacen parte de su patrimonio. Te quiero hacer esta pregunta un poco para ir cerrando. ¿Cómo vos ves un Chaco vivo ideal? Como decía anteriormente, un Chaco vivo que permita atender la gente que vive en el Chaco. Un Chaco vivo que permita respetar los ecosistemas que existen en el Chaco. Nosotros somos responsables de esos ecosistemas y tenemos que preservarlos de manera sincera, de manera decidida, de manera honesta y de manera radical, me animo a decir. Para mí el Chaco vivo soñado es un espacio de vida. El espacio de la vida, no solamente de los seres humanos también, sino de la vida en general, de la vegetación, de la fauna, de la flora. Eso es el Chaco vivo para mí, ¿verdad? Y pensar en un modelo que va a ser un poco antropocéntrico lo que voy a decir, pero un modelo para la gente que vive en el Chaco que esté adecuado a los desafíos de las condiciones de vida a las que aspiran los habitantes del Chaco. Ese para mí sería un Chaco vivo ideal, pero una vez más tenemos que discutirlo y esto tiene que ser objeto de debate y no cerrar las puertas a perspectivas diferentes a las que estamos acostumbrados en la prensa y en la opinión pública en general. Gracias, Kevin, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.